Doy los buenos días a Aida Manso Maldonado, que nos hace favor de estar siempre muy puntual. Quedamos en una hora y la más puntual de todas es siempre Aida Manso. Muchas gracias, muy amable, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús Manuel? Pues estoy, y eso ya como quien dice es ganancia, tú, porque para cómo están las cosas, creo que estar vivo y amanecer vivo y tener ganas de hacer algo y tener algo que hacer, ya con eso, este, estamos del otro lado, como quien dice. No, yo creo que es muy importante eso que dices, ¿no? Es decir, el tener ganas de seguir, de motivarte, de que quieres hacer cosas, esto es elemental, ¿no? Para vivir bien. Sí, sí. Bueno, pues, ¿traes algún tema? ¿Traes alguna cosa que quieras poner por delante? Pues sí, hay varias cosas que me gustaría comentar. Una de ellas es la revictimización que se genera ante un hecho, ¿no? Lo digo en relación al último caso que llamó la atención en este contexto hacia mí, la cuestión de Cristina Kirchner, la vicepresidenta, expresidenta, etcétera, ¿no? Es decir, me impactó mucho el hecho, ¿no? Cuando yo vi la escena en la cual le ponen la pistola tan cerca, yo pensé, pues, dices, ¿qué habrá sentido, no? Independientemente de que salió o no salió el disparo y todo eso que viene después, el impacto, ¿no? De que de repente alguien cerca de ti, muy cerca de ti, te pone un arma frente a ti en la cabeza, ¿no? Que te apunta. Dices, ¿qué se siente en ese momento? ¿Qué impacto debe haber recibido? Pero independientemente de todo esto que debe haber dolido, que evidentemente le sigue dando vueltas, que no sé si le genere pesadillas o cómo lo haya tomado ella, de que hubo una afectación, la hubo. De qué magnitud no se sabe, porque no puedes decir, es que ya están acostumbrados, es que esto pasa siempre. No, no es lo mismo que tengas alguna situación similar a esta, ¿no? Esta fue totalmente impactante, ¿no? Pero lo que siguió después es lo que a mí me molestó. De hecho, lo hablábamos la semana pasada de esta revictimización que se sigue ante un hecho doloroso, ¿no? Hay gente que se cree experta en todo, se creen todólogos y con una capacidad para dar opiniones sin ninguna investigación. Es decir, de repente los oyes como si fueran peritos, es que el arma no estaba cargada, es que fue una actuación. Oye, para decir una cosa de estas, uno tiene que tener los elementos necesarios después de una investigación para dar una opinión de este tipo. Tienes que haber sido perito y un perito que ya investigó, no nada más alguien que se le ocurre decirlo, porque no por el hecho de ser perito dice, sí, no pudo haberse trabado un arma a esa distancia, o qué sé yo, ¿no? Tienes que haber investigado. Sin embargo, ya la gente tiene esta facilidad para dictar sentencias, culpabilidades, opiniones que no se da cuenta del daño que puede estar generando. Yo te aseguro que más que la situación que vivió, yo creo que lo más doloroso fue lo que vino después, todo este desprecio que se vio, y es donde a mí me impacta esta narrativa del discurso que se está generando de odio. Creo que algo hay que hacer, no se puede estar, ya fomentando esto, sino que se tiene que regular, no sé de qué forma, que la gente no puede agredir, porque esto es la voz termina siendo ahora un arma mortal. Con una opinión tú destruyes a un ser humano, lo aniquilas. ¿Y con qué derecho puedes opinar sobre algo que no conoces? Porque lo vemos que opinan de todo, son expertos en todo. Ahora se sienten con este derecho de poder ser jueces, peritos, expertos en temas que no voy a poner un ejemplo, porque lo quiero generalizar. Esto se está dando en todo, el discurso del odio. Y eso es lo que a mí me tiene muy preocupada, porque es hasta dónde vamos a llegar. Lo que pasa en Chile, todo es
aniquilarlo, desbaratarlo, deshacerlo. Dices, no, ya hay que parar, algo hay que hacer para que esto ya pare. Y creo que la única forma en que podemos parar es con la gente que tenemos cercana, porque no podemos parar a nadie más, sino decir, oye, ¿tienes elementos para decir la opinión que a mí me estás diciendo? Si no, por favor, no lo digas, porque no, esto es dañino, ¿no? Y creo que hay que recurrir cada quien en este medio, creo que sería un llamado de atención y pedirle a la gente que si no sabe de algo, no emita una opinión y menos con la gravedad que a veces lo están haciendo, ¿no? Ese es mi comentario del día de hoy, ¿no? Está bien, yo leí esto como todos lo hicimos. Me extrañó mucho que no haya salido la bala, según los datos que se reportaron por las agencias informativas desde, desde el sitio en donde esto sucedió en Buenos Aires. La señora nunca se dio cuenta del arma, nunca, o sea, ella no se percató de lo que había pasado hasta después de que vio el video y que le explicaron y que se la llevaron y todo. Pero lo interesante del asunto es que no salió la bala, no estaba cargada en la recámara la bala, sino estaba en el resto de los pues, compartimentos en donde van las balas, pero la que tendría que salir no. Alguna persona que estaba cerca dijo, yo escuché 2 veces el gatilleo. Se ve Es una, incluso la acción, ¿eh? ahora sí que como dijo López Obrador, es un milagro que no haya pasado nada, pero no deja de ser preocupante que sigue habiendo en el mundo personas que están dispuestas a terminar con la vida de un ser humano porque piensan diferente o porque no coinciden o porque tienen opiniones o algún activismo diferente. O porque los No, contratan también, porque también está el otro caso de los sicarios, ¿no? sí, pero estamos hablando de ¿no? Y ahí decían, en las crónicas decían de los antecedentes nazis de este hombre, Sí, sí. de una novia que tenía unos tatuajes, alguna cosa, él mismo tenía ahí algunos tatuajes, el lugar en donde vivía había algún culto a determinados asuntos relacionados con los nazis, y luego vino la otra parte, la de quizá la generar una confusión de la posverdad. Fue intencional, ella lo armó para que su popularidad creciera porque estaban a punto de meterla a la cárcel. Ujú. Y entonces comenzaron a especular muchos columnistas, muchos editorialistas de los medios argentinos y en el mundo, en términos más amplios, en el mundo iberoamericano, pues que es otro tango argentino, ¿no? Los argentinos están muy hechos a estos dramas que se escriben en las letras de los tangos. Qué bueno que no pasó nada, qué bueno que detuvieron al individuo. Cosas extrañas que sucedieron, la policía reseteó el teléfono de el atacante, con lo cual se borraron todos los mensajes, todas Qué las cosas, barbaridad. verdaderamente rarísimo. Y entonces todo esto viene a alimentar la confusión de quien busca instaurar en un hecho la posverdad. Sí es importante que los lectores, que los seguidores de los medios busquen encontrar, despejar, limpiar la información de lo que nos están mandando, porque pues las agencias o los diarios internacionales nos dejan una impronta, ¿no? De lo que para ellos fue, y después todo el mundo comienza como periquito a repetir todo, y como tú decías, nos convertimos en expertos en todo, en lo que pasó. Qué bueno que no sucedió a más. Claro. En fin. Olinto, buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí saludándonos y Pues, escuchando. ¿qué tema traes? A ver, desembucha. Pues mira, no es precisamente un tema, solamente agregar
poquito a lo de Ara, que sí, yo sí escuché en uno de los Me videos. pusieron de acuerdo otra No, no, vez. no, no, es que en el video que se ve del tipo, hay un video donde se escucha muy claramente el clic del gatilleo, se oye muy claro. Es no común, pero es eventual que pase que las pistolas se traben. Creo que hasta hay un término para eso, creo que se le llaman encasquillo o algo así. Ujú. Entonces esto puede suceder, lo cual es muy lamentable. Y sí, este tipo tenía un tatuaje de un sol negro, que es curiosamente el mismo tatuaje que se ha encontrado que llevan los ejércitos, por ejemplo, el ejército Azov en Ucrania, que se ha dicho, hasta donde yo sé, que son de tendencia nazi, no lo sé, pero parece ser que así es. Y ese sol negro, que era un símbolo que se daba en algunas, había un palacio, no me acuerdo que, allá en Alemania, donde Es se un, reunían es un los símbolo que generales. usaron los de la SS Sí, en el la sol negro época le de llaman. la Segunda Ujú. Guerra Mundial. Sí, y hace unos días, en una reunión, en una capacitación que nos dieron sobre perspectiva de género, hablaban los instructores acerca de, pues, de este tema que ya lleva muchos años, acerca de la violencia con perspectiva de género, ¿no? La violencia de género, vaya. Y es un tema, pues, que sigue dando mucho que hablar, y sobre todo ahora que se ha dado, que muy a la ligera lo usan a nivel de la política, por ejemplo, incluso entre mujeres, se me hace hasta curioso, ¿no? Últimamente, por ejemplo, han acusado a esta, esta chica muy joven de Morena, ay, se me fue el nombre, Andrea, Andrea Chávez, ¿no? Una otra diputada la acusó de violencia política en razón de género por un tuit que sacó donde no se le ve, pero ni por ningún lado, donde pudiese estar la violencia de género. No se le ve por ningún lado, pero lo usan ya muy a la ligera. Ya cualquier diputado, senador, sobre todo senadoras de oposición lo están usando mucho. La acusación a otros de la oposición, generalmente sean gente de Morena, que hay este tipo de violencia, ¿no? Y pues no se le encuentra nada. Entonces yo me doy cuenta que qué fácil es usar para denostar, para acusar a alguien, para ridiculizarlo, precisamente esta acusación que tiene tintes cierto sentido graves, porque es el abuso, ¿no? En razón de un género. O sea, generalmente se usaba para la violencia que se daba en cualquiera que sus modalidades fueran, del hombre hacia la mujer. Y yo en esa reunión comentaba que ya dadas las circunstancias que vivimos actualmente en el mundo, en México particularmente, o en Estados Unidos, he visto unas escenas horribles de violencia en Estados Unidos. Hubo apenas un acuchillamiento de 9 personas, si no me equivoco. La violencia En es Canadá, brutal. ¿no? En Canadá. Canadá, bueno, pues por allá en esos lugares, Canadá o Estados Unidos. Y entonces digo, los chicos que salen a matar brutalmente, pero no a uno, sino a muchos, ¿no? Yo comentaba, porque según esta plática que nos dieron, y me parece que es necesaria en muchos casos, que quizá ya es tiempo de enfocar la violencia más allá solamente del género, porque, por ejemplo, entre hombres es muy dado que se violenten entre hombres precisamente porque somos hombres. Dice, con este sí me la puedo rajar porque es hombre, a ella no porque es mujer, entonces porque es hombre, a él sí lo violento. Y hay mucha violencia. Y yo decía, bueno, ¿no será necesario ya ir más allá de esto? Ya ir planteando acciones para hacer algo respecto a la enorme violencia del ser humano contra el ser humano. Y esto se conecta con lo que decía Ara, ¿no? Estos posibles intentos de magnicidios que están pues dejando ver que hay un fortalecimiento de los movimientos de derecha o de los partidos de derecha o de la gente de derecha en contra pues de estas nuevas tendencias o el resurgimiento de la izquierda, que ha sido muy, muy criticada la izquierda. Pero tiene que estigmatizarse así en que es un, A eso iba. Y yo y la creo que violencia incluso, tiene que ser por uno u otro bando. ajá, y yo iba a eso, precisamente por lo que dices. Incluso, tal vez ya incluso hay que dejar también eso de la izquierda y las derechas, ¿no?
porque el verdadero pensamiento de izquierda yo creo que ya está muy lejos de lo que se planteó originalmente, o por lo menos ya no es como antes. Yo creo que incluso se está denostando contra la izquierda por cosas que yo ya no ubicaría en el pensamiento de izquierda. Pero bueno, lo que iba y centré mi comentario en eso es que creo que tenemos que hacer ya cosas, programas, yo no sé, tal vez Sara lo conozca mejor, acciones ya más visibles, viables, para ir modificando esto de la tendencia violenta del ser humano, o exacerbada por el mismo sistema, ya sea por la televisión, por el cine, por los juegos de video, por las mismas familias. Es asombroso ver cómo, por ejemplo, en la consulta, las denuncias, las quejas, los comentarios acerca de la enorme violencia de hombres contra mujeres y de mujeres contra hombres. O sea, es terrible. Por ejemplo, yo comentaba la violencia de muchas mamás contra sus hijos y de papás contra sus hijos, o de los hijos contra los padres, es brutal. Entonces creo que vivimos en un mundo tan violento. Te faltó ¿Cuál? de los políticos contra de los ciudadanos Bueno, contra los Sí, políticos, de los sí, por políticos supuesto. contra los políticos. sí, de Sí, todo, de Los por todo. supuesto. discursos de odio se oyen todos los días en los Por discursos todos lados. políticos. Ayer No estaba digo bien, de quién, cada uno que se ponga el chaleco, pero exacto, el odio está presente en el discurso político. pero fíjate, yo estaba oyendo ayer unas declaraciones de Rafael Loret de Mola, el papá, este, invitando a la gente, que parecería ser haciendo una arenga para una especie de toma de las armas, ¿no? Vamos a tomarla, no lo dijo con esas palabras, pero Pero una marcha de seguramente lo frena, pensó. no, No lo una dijo, pero marcha de lo frena, pensó. bueno, pues casi, casi, no, pero la forma en que lo decía, ya hay que tumbar a AMLO, hay que tirarlo, ¿no? El discurso de este líder de Pero frena, eso tiene tiempo que lo dijo, fue un video que circuló hace mucho tiempo, pues sí. Bueno, no vaya, sé, habría ¿cómo decían esos dichos de, esos refranes de antes, eh, ¿cuál de todos? pues que tienen que ver, trato de que el COVID no me afecte, pero ves que hay uno que dice a chillidos de marrano, oídos de matancero. Ah, wow. Entre más te ofenden o entre más hablan mal de ti, quiere decir que pesas más o cosas por el estilo. Claro. Sí, A exactamente. los políticos hay que matarlos a periodicazos. El discurso de este presidente del PRI, impresentable, impresentable, Claro, pues No, es de no, no. claro. odio, de sarcasmo, de ofensivo, etcétera, etcétera. Como que hay una cosa en el entorno, y si tú conoces a Loret, padre, entenderás por qué Loret dijo es como es. Loret padre Sí, es un tipo muy agresivo, es Sí, sumamente sí, agresivo sí. en su comportamiento personal. Yo lo he tratado 3, 4 veces Mira, pues, y sí es un tipo o sea, suelta comentarios brutales, muy ofensivos y le importa un comino quién está enfrente. Entonces, como que es una manera de ser, como las muchachas que se ríen de todo o que se hacen las graciosas para atraer los reflectores de los pretendientes, de sí. las ferias. Hay algo o mucho de narcisismo en esto. Oh, sí. claro, Sí. Fíjense que yo claro. les quería poner dos temas así superficiales, por supuesto, porque mi cerebro no da para más. Pero Ah, en una entrevista que le hizo la CNN al Papa, la CNN es una cadena de televisión no católica. CNN se maneja en otro escenario y habla, entre otras cosas, de la guerra, de los abusos de los sacerdotes, de las juventudes, etcétera, etcétera. Pero menciona algo que se me hizo muy curioso. Las mujeres en la curia no son una moda, sino un acto de justicia. La iglesia es mujer y también lo es en la curia, dijo.
les leo brevemente. Ujú. Sobre la inclusión de la mujer en diversos cargos curiales que ha implementado Francisco en los últimos años, la periodista portuguesa Avilés va directamente al grano al preguntarle cómo es vista la elección de 3 mujeres en el dicasterio para los obispos. Como lo ha dicho en varias ocasiones, el pontífice confirma que la iglesia es femenina, la iglesia es mujer, pero además indica que en la administración normal de la iglesia faltaban las mujeres. Claro. Y ya no se habla solo de secretarias, sino de cargos como el de la vicegobernadora del Vaticano. O sea, incluir a la mujer no es una moda feminista, dice, es un acto de justicia que culturalmente estaba dejada de lado. Se me hizo muy interesante que el Papa se metiera en eso. Y Claro, claro. muy valiente porque Y muy actual, muy a los Sí, tiempos que sí, sí, estamos por viviendo. supuesto. sí, porque ya basta, ¿no? De ser la mujer la que sirve, ¿no? No sé si han visto también en otras, en otros lugares, por ejemplo, el Opus Dei, el papel que ocupa la mujer es la que le sirve al hombre, la que lo atiende. El bueno es ahí, el que lleva el papel protagónico son los hombres y las mujeres son las servidoras de, pero además se sienten con un orgullo en lo que están haciendo, que es tan importante su papel ahí, porque gracias a eso ellos destacan, ellos hacen. Entonces yo creo que sí ya es tiempo de que esto empiece a modificarse, ¿no? ¿Por Nada qué más que atrás, no? en el Opus Dei es una regla interna que Ajá. quienes la practican la aceptan cuando entran. No es Sí, sí. obligatorio, sino que No, claro, para pertenecer, pues tienes que decir, sí, acepto ser la claro. servidora de pues, la comunidad. No sé si ustedes hayan tenido algún acercamiento alguna vez con el Opus Dei o sepan Sí, No, sí. Yo yo he no. visto cómo, familiares están ahí y te cómo das cuenta de funcionan, cómo se sienten y no puedes, ahí sí no puedes desobedecer, ¿eh? cómo funcionan las casas donde viven los hermanos, no sé Ujú. cómo se llaman entre ellos, pero son casas donde viven varias personas que no son familiares, sino que todos están unidos por pertenecer a el Opus Dei y Sí, tienen ciertas comisiones, ciertas cosas que tienen que desarrollar en su vida social, en su vida como profesionistas, como profesores, como no son sacerdotes, no son Mm, no, sacerdotes, son sí, laicos. Y las mujeres, las siervas, los sí, atienden. así Hagan es, de cuenta que es como una casa de huéspedes con un sí, código disciplinario muy severo. totalmente. Así funciona, ¿sí? es muy lamentable, ¿no? Y qué bueno que el Papa se pronuncia así, porque sí, a nivel de lenguaje, no sé si de concepción, pero a nivel de lenguaje la iglesia es femenino, ¿no? Sí, pero no es despreciable, pues No, es una no. opción que ellos escogen, no, nadie los obliga. Ah, Al bueno, sí, Opus no, Dei yo nadie decía los obliga. lo que dijo lo que dijo el Papa, ¿no? La Ah, iglesia sí, o eso sí, sí, eso la- sí, se me hizo ¿no? con mucha Sí, prudencia. Pues ese era sí, un tema. Y el otro quizás no les interese mucho. a saber, Sí. a saber. ¿Ustedes saben cuántas consultas puede dar un médico concentrado en su función en el Seguro Social? ¿Cuántas 20, consultas 20 puede consultas dar por turno. en el sector privado? ¿Ustedes saben cuántas citas puede tener un psicólogo del Seguro Social y cuánto tiempo le dedica a cada uno de sus pacientes? ¿Cuánto tiempo le dedica en el terreno privado, en la medicina privada, a esta misma consulta, si fuera privado o si fuera público? ¿Cuál es la variación en esto? Sí, Pregunto esto porque en el caso de los pilotos, así. cuando son vuelos internacionales y transatlánticos, no pueden volar más de determinadas horas y no pueden, además, si hay un retraso en el vuelo y se están 4 horas por lo menos en tierra, automáticamente los vuelos se tienen que cancelar porque el piloto ya no tiene la capacidad física
para hacerse cargo de los mandos de un avión en un vuelo que le llevará 11 horas más. Sí. No sé si sepan cómo funciona este tema de los policías que trabajan 24 horas y descansan 48 o trabajan 12 y descansan 12. Hay una serie de horarios en los militares, en los pues, policías, en los rescatistas de Cruz Roja, en los médicos que están de guardia, por ejemplo, en los hospitales públicos, las enfermeras. Todo esto, ¿cuánto tiempo realmente una persona puede estar despierto para tomar decisiones como las que les digo, de un médico, de un cirujano, de un psicólogo, etcétera? ¿Cuánto? Pues mira, Definitivamente 24 horas no, nadie. no, sí, no, Los que trabajan ese horario, ellos mismos reportan que en un momento dado, sentados, parados, donde se encuentran, se quedan dormidos. Y que están médicos que están atendiendo pacientes, se han quedado dormidos y en ese momento por lo menos dan momentáneamente y despiertan y se dan cuenta de lo que están haciendo y que la regaron, ¿no? Porque no se puede prestar la atención, ¿no? Y sabemos que por eso en los hospitales hay un lugar donde se turnan para estar durmiendo un ratito, hay, son colchonetas, son lugares que ellos mismos improvisan para descansar un rato. Pero también pasa con los policías o la gente que trabaja en las fiscalías, también les ponen ese ritmo de trabajo y ellos mismos dicen, yo le he platicado con policías, con peritos y dice, es que no podemos funcionar con ese sistema y en muchos es 24 por 24, ni siquiera 24 por 48. En Entonces, no, los ministerios públicos antes había eso, sí. los turnos que eran de 24 horas y luego descansaban 48 horas. Uh-huh. Y yo no sé si esto, o sea, hay algún estudio, hay alguna parte científica que nos pudiera decir las horas que un profesionista, que una persona puede estar sin tener problema de concentración, del desempeño de sus funciones, todo lo que significa que sea un profesional de la medicina, de la psicología, de la seguridad pública, de lo que sea. ¿Habrá algún estudio? Porque ven que las jornadas laborales antes eran de 10, 12 horas y luego las redujeron a 8 y ahora Carlos Slim Que propone que tres, sea de tres 6. días. ¿Sí, sí han leído de Sí, eso? sí, 3 días a la sí, semana deben de sí. trabajarse nada más. De hecho, hay países en Europa, tengo entendido, que están haciendo ya prácticas como piloto y trabajan menos. Curiosamente se produce más, fíjense qué Sí, interesante, ¿no? sí, sí, Este tema es interesantísimo. Muchas gracias. No, no, sí, de veras, claro. porque Pero fíjate van que a hay ver un por qué se fenómeno. los, se los, se los estoy sacando. Ah, Primero los bueno, estoy ok, calentando, a ver qué dicen. ya pusiste los bollos al Ya, horno. ya me imagino a dónde vas. Pero fíjate que sí es cierto, no conozco de estudios así por papers publicados, pero sí sé que hay unos términos en los cuales se designa el desgaste, porque se llama desgaste por empatía profesional. Y esto tiene que ver con las personas que nos dedicamos de alguna manera a la atención a personas, ya sean médicos, psicólogos, psicoterapeutas, pues trabajadores, todos, trabajadores sociales, abogados, etcétera. Por ejemplo, si uno observa simplemente el trabajo de un psicoterapeuta, pues normalmente estamos sentados y uno diría, pues se la llevan a todo dar, más están sentados, ¿no? Y escuchan, ¿no? Ujú. Así puedo ser también psicoterapeuta. Yo me siento a escuchar otro y cobro, pero pues es que la cosa no es así. Qué No es así, fácil. no es así que fácil, ¿no? No, hay un trabajo interno muy, muy intenso Claro. donde si por ejemplo, uno atiende, por ejemplo, en mi caso, ahora yo creo que más o menos anda por ahí, por ejemplo, si me echo o atiendo a 3 personas casi sin parar, digamos unos minutitos, 3 minutos y atiendo a otro, ya para el tercero ya no llego igual, ya no llego igual, o sea, la tensión, Bien, está el bien. desgaste es considerable. Sí lo puedo hacer, por supuesto, he atendido muchas más personas en algunas sesiones, Pero pero quizá ya no termino seas tan súper cansado. efectivo. No, ya no, ya no, ya no. Ahora, hay situaciones
por ejemplo, yo me pregunto, y ahorita nos comentará Víctor, pero cirujanos Ah, que ya llegó pasan, Víctor. ya llegó Víctor, Ya está. médicos que atienden, por ejemplo, como tú Ya decías, tenemos media hora. pues, pero por ejemplo, en el Seguro Social o en otras instituciones donde atienden en 15 minutos, 20 minutos, Ah, y en eso. el En el lugar, Seguro Social, Víctor, buenos días. ¿Cuántos minutos le Hola, dedican a cada paciente? más o menos como 10 minutos, ¿no? Tienen Hijo de la una cantidad guayaba. de... Sí, ¿Es en claro, serio? Es, es, ¿Cuántos claro. es que la pacientes población atienden en un turno? es a veces 30, 40, pacientes. Válgame Dios, o sea, te llega el primero a las Entonces, 8 y el último a las 3 de la sí, tarde, 4 de la tarde. Ya y, qué frescura de y de ahí pensamiento tienes para el diagnóstico. Y de ahí puedes pasar ya a hospital si eres cirujano y revisar las operaciones que has hecho también. No solamente son puras consultas, tanto medicina familiar, que es así lo hace, pero los que operan tienen que ir a revisar cómo están sus pacientes, independientemente de la Claro. consulta. Yo les puedo comentar en cuanto a esta labor de médico y principalmente cuando eres aspirante a ser médico, como es el interno, como son los residentes, y que ustedes han escuchado, y lo voy a relacionar con los trabajadores como los policías. Y dices, las jornadas las hemos padecido todos desde estudiantes, ¿verdad? Son jornadas de día y medio de trabajo, son muy agotantes. La verdad es que no pones ya mucha atención, estás molesto al terminar tu jornada. Por ejemplo, tú entras a piso como estudiante a las 5, sales a las 7, perdón, y después sales a las 5 de la tarde. Si te toca urgencias o quedarte en el hospital, tu jornada continúa hasta otra vez a las 7 de la mañana, pero como entras a piso, otra vez vuelves a trabajar y vuelves a salir hasta el siguiente día a las 5 de la tarde. Entonces son jornadas muy largas en donde sí, la verdad es que es el fastidio y no terminas sonriendo con los pacientes, ¿no? Lo que quieres es irte a descansar, a dormir después de una jornada. Yo me imagino que así son con los policías. Es muy agotante, estar de pie en solo lugar, no hay mucha atención, llegan con cara enojada, pues lógico, porque están sumamente agotados y con reflejos disminuidos, porque eso sí se ha notado. Nuestra atención, no sé cuánto tiempo, pero puede ser la atención de media hora máximo. Sí. No creo que aguantes más, la atención ya te dispersas. Hace Entonces, por lo muchos tanto, años, hace muchos años hubo un estudio que se hizo para la radio, donde una charla, se entrevista, un monólogo, más bien dicho, un monólogo, no una entrevista, porque la entrevista vas y vienes con voces diferentes, pero un monólogo después de los 8 minutos, el radio escucha ya no sabe de qué está hablando el locutor. Y entonces una de las técnicas que había para hacer programas de radio era explicarte precisamente que los monólogos no podían ser de más de 5 o 6 minutos. O sea, tienes que estar interactuando con la otra persona. Les voy a poner algo. Es que como no tiene yo tema. Vamos con más información con Nina Cervantes. En sesión maratónica de 14 horas, la Cámara de Diputados ¿Escucharon? no se oyó bien, por lo menos no, A a ver, ver, ¿no? le voy a subir, le voy a Pero subir. quizá por el título, No. ¿no? A ver, Oigan, a esto es ver, de oír. En sesión maratónica de 14 horas, la Cámara ¿Escucharon? 14 horas. sí, de sí, Diputados aprobó sí, en sí, general y estuvieron particular trabajando de la reforma madrugada. a leyes secundarias que dan el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que la iniciativa presidencial dará certeza administrativa a 113,000 elementos adscritos en un 80% a la Sedena y la Marina. Anunció Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación. Bueno, eso ya. Ustedes díganme si un médico puede estar 14 horas en consulta o interviniendo enfermos en urgencias. Un piloto no puede estar 14 horas en un avión. Tiene que llevar a alguien que lo supla, que lo reemplace a las 6, a las 8 horas. Un, en los trailero. en los ejercicios espirituales, te levantan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en la adoración nocturna, te dedicas una hora
al tema religioso, pero lo demás duermes, aunque duermas 4 horas, 5 horas, 6 horas, 3. El trailero, el conductor que lleva la mercancía, tiene que meterse droga para aguantar Sí. las horas, Así es. que no le dé sueño, etcétera. ¿Ustedes creen prudente que alguien que va a tomar decisiones sobre el destino de la nación, la aprobación de leyes, aunque haya una consigna, los de Morena tienen que votar por lo que proponga el presidente y los otros tienen que impedir que Morena gane? Eso es no hay más. Y las 14 horas se las pasan discutiendo, hablando, señalándose los unos a los otros, picándose los ojos, metiéndose Sí. piedras, presumiendo del discurso, diciéndole tonto, Agrediéndose. agrediéndose, burlándose, bostezando, hablando con la novia por teléfono, el Twitter, qué sé yo. A mí me parece que deben cambiar las cosas. No es Sí, posible una sesión de 14 horas claro, en ningún órgano de claro. la función pública, porque los actores, las personas que están ahí, ya no tienen la frescura, el raciocinio, el estado de ánimo. Estar encerrado en un sitio donde están oyendo mentadas de madre y ofensas y demás, y que estás esperando tu turno para pasar, y resulta que la señora que subió se pasó, pero les dan creo que 6 minutos máximo. Y la señora se pasó y ya el presidente le dijo, señora diputada, por favor, sujétese a la... Sí, sí, presidente, y le sigue. Y sí, presidente, y le sigue. Para que al final el presidente le diga a la secretaria que le pregunte a los diputados, que todos han estado súper atentos a lo que la señora dijo. La señora o el señor, no quiero personificar en un asunto de que sea una diputada o un diputado el que esté en la tribuna. Si está sujeto lo que dijo a votación para que se discuta o se pasa lo que propuso el legislador a la votación general de los que estuvieron a favor o en contra. Y si a algún diputado se le ocurre decir, quiero por razones personales, por alusión personal, por no sé qué, decirle algo a la legisladora que está ahí, y esto provoca que otro compañero de bancada de ella salga en su defensa y también intervenga, y otro salga en defensa del que se quejó primero, y se arma un galimatías que no nos lleva a nada. Sí. Y entonces estamos pagándoles a estos señores, no sé cuánto gana un diputado ahora, ¿alguien sabe? No, no Como exactamente. 100,000 pesos, ¿no? Pero Entre, bastantito. entre Más, los más. entre los gastos que les dan para gasolina, para sus ayudas y todo eso, porque ahora ya no hay dinero por abajo de la mesa. Dicen, quiero creer que así sea. En el pasado Creo no. que superan los 100, ¿no? En el pasado por la afirmativa va tanto. Aquí hubo un gobernador ya finado, creo que nomás quedan 3 sobrevivientes vivos de los gobernadores, pero bueno, uno que ya se murió, acostumbraba a mandar 1,000,000 de pesos a los diputados de oposición porque o se abstuvieran o se ausentaran o votaran en lo que quería. Entonces se convierte en un negocio esto de vender tu voto públicamente, ¿no? Y yo pienso que estamos perdiendo el tiempo como nación. No estamos construyendo nación, ni estamos construyendo ciudadanía, ni estamos haciendo política con sesiones maratónicas de 14 horas, que ya todo el mundo sabía que Morena iba a ganar la votación porque tiene mayoría. Y aún así hubo 6 legisladores de Morena que no votaron por la iniciativa de pasar la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya sabíamos que el PRI, que el PAN, que el PT, que el Verde, que el PRD iban a votar en contra. Ya lo sabíamos. Entonces, ¿para qué perder 14 horas? ¿Para qué? De transmisión del canal del Congreso. Los reporteros que están ahí, que en el mejor de los casos los medios les pagarán horas extras, me imagino, porque Esperaríamos. los medios también. Ay, qué tema podríamos sacar.
Ujú. ¿Quieren? Lo sacamos. Nomás píquenme y yo suelto. Eh, pero, o sea, a mí me dio coraje de veras, porque yo dije, voy a ver la sesión. Mm. Y me subí, encendí la televisión, ya estaba yo, y a la hora y media, 2 horas, No, 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 no. me desperté. Y Claro. seguían. Y me volví No a es dormir. relevante eso. Y me desperté. Y seguían. Y me volví a dormir. Y me desperté. Y seguían. Y Era imposible. tenía yo grabación el sábado a las 8 de la mañana con Beto Aguilar, con los de los lunes. Y Beto dice, no me da tiempo, estoy en sesión todavía y voy a hablar ahorita, me toca hablar ahorita. Fue de los últimos, Beto. Ya lo ves cómo subió todo, subimos el video nosotros ahí en el programa de lunes, lo ves cómo sube todo, dices, pues no está bien, y además estaba de malas, y luego le gritaban y lo ponían de malas los de la oposición, como es de entenderse. Entonces me quedé pensando en eso. ¿Qué estamos sacando de bueno en estos debates y en estas discusiones? No es perder el tiempo, no es burlarse de la gente, no es ofender a la patria, no es Mm. despreciar los valores de la convivencia política, del diálogo, del debate, de construir una sociedad. Me dio coraje, perdón. Quizá no Sí, les pues sí. interese el tema, pero bueno, no tenía yo otro. Pues, es interesante en términos de lo que comentas, porque sí, pues sí, realmente, yo creo que es atender a un reglamento que se tiene que discutir así, Pues que se tiene cambien el que discutir, reglamento. por supuesto, porque esto es absurdo, o sea, es absolutamente absurdo, pero pues, si el reglamento lo marca y nadie tiene la iniciativa de proponer cambios, pues esto va a seguir, este teatro, este circo, yo creo que es como un circo, pues va a continuar, ¿no? Yo no veo que esto cambie a corto plazo. Yo creo que eso será, a ver si a alguien se le ocurre modificar esto. Es de risa, es aburrido, es cansado. No sé si inútil. Bueno, no tan inútil. A mí lo que me extraña, Jesús Manuel, es que hayas visto 14 horas o tratar No, no las No, vi de ver, todas. escuchar, ¿no? De escuchar 14 horas, estar atento en tu inconsciente de ver cómo termina. Tal vez tenías la esperanza de que ya había habido una No, no, transformación tenía yo y curiosidad, nada. tenía yo curiosidad, Yo lo sé. Y dices, pues, curiosidad periodística y un poco de morbo, debo confesar, por ver claro, cómo se ofendían, cómo se decían cosas, porque claro, pues, esto es mejor que un estandopero exitoso de Comedy Central. claro. Entonces, esas 14 horas empleadas, sabemos que no hay una transformación en ninguna época, y menos con este gobierno, donde vemos las mismas tácticas de hace muchos años. Esto lo han hecho los priistas y todos han tratado de hacer que la votación sea nocturna para efectivamente agarrarlos a todos cansados. No es nuevo, esto es de siempre. Seguimos en la misma ruta de gobierno y en el Congreso y A ahora ver, con los fíjate senadores. bien lo que estás diciendo, no es nuevo, Sí, es de siempre. O sea, no ¿la 4T es lo mismo? es lo mismo. O sea, yo no he visto ningún cambio. Por eso es que yo pensé que tú tenías una pequeña esperanza de ver algo diferente ya en estos Yo últimos años, sí pero pues tenía no, una pequeña esperanza de ver que la sociedad mexicana estaría madurando y que los pues no. políticos estarían dispuestos a dar un paso adelante, diría Sí, López Echeverría, y cambiar a esta nación y dejar atrás todas las estupideces y las prácticas que nos hicieron tantísimo daño. sí. O sea, la esperanza de México nada más fue un discurso. Seguimos en la misma ruta, Es es lo lo que que yo dice veo. Porfirio Muñoz Ledo, y ayer tuve una comida con un alto personaje de la 4T nacional, y le decía, ¿y cómo viste lo de Porfirio Muñoz Ledo? Y se puso como chinampín, mano, porque qué duro ha estado Porfirio Muñoz Ledo, qué Ah, duro ha estado Pues, Cárdenas, pues sí. obvio. qué duros. Seguimos en la misma ruta del pasado. Pero bueno, Yo no lo veo así, que tan así, igualito, no, no, digo, No, peor, un- no. En algunas cosas sí, peor. En algunas peor. cosas sí, peor, porque somos más violentos. Yo recuerdo que mis padres decían, mi mamá decía, no, pues yo salía de los bailes, allá estamos hablando de, pues no sé, 1935, 40, por allá, y iba caminando
con tus tíos en la calle y nadie nos hacía nada. Sí, se saltó por ahí, podemos caminar en la madrugada. Hoy ya no, o sea, estamos peor que antes, claro que estamos peor que antes en muchas cosas. Somos una sociedad muy y más violenta que antes, terriblemente. Yo creo, y no es por echarle porras a la 4T precisamente, pero la 4T yo creo que esperar un cambio tan pronto como por ejemplo un cambio dramático en el poder legislativo, pues como que es muy pronto, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer cosas, yo creo que esto nos está indicando dónde hay que hacer cambios, pues estamos hablando del Poder Judicial que hemos platicado tantas veces, lo terrible es que ir a pararse a un ministerio público, hacer una denuncia, no ha habido cambio alguno, el sistema carcelario, que es el infierno puro, no ha habido cambio alguno, todo eso urge empezar a hacer cambios, claro que sí, eso son, como sí dicen en las escuelas, asignaturas pendientes, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que no se trata de tomar partido por uno o por otro. Creo que hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo y lo que aquí llama la atención es la cantidad de violencia que vemos ahorita concretamente en las cámaras, ¿no? Que es el punto que están tocando. Y a lo que voy es, lo grave es la violencia, porque si subiera alguien del partido que sea y da un argumento de su postura, del por qué sí, por qué no, de lo que sea, del tema a tratar, se vale, sea quien sea, se vale. Lo que no se vale es subir para insultar o de estar abajo y gritarle al otro. Es una falta de respeto que de veras da tristeza, da horror verlos ahí, es increíble. Y yo les mandé hace un momento porque ayer fue el Día del Hermano, les mandé ahí al grupo de WhatsApp ¿De cuál hermano? una caricatura, pero lo que llama la atención es cómo la violencia se genera en el hogar. Cómo desde ahí aprendemos a insultar al hermano, a ¿A dónde lo sobajarlo, mandaste? al Al grupo, WhatsApp, al grupo. Ah, Cómo desde ahí empieza la pero violencia. ¿de dónde sacas esto que es el Día Mundial del Hermano? El Yo hermano. Son cuestiones que así ayer se leí que mandan, era pero no, el no es día, tanto el día del hermano, el sino día date cuenta. el Día Mundial de la Mujer Indígena, es lo que leí ayer. Por eso, deja lo del Día Mundial, pero lo que llama la atención es lo que dice ahí, cómo el hermano insulta al otro, cómo el otro le dice al otro, y cómo no hay nadie adulto para que pare esta violencia. ¿Cómo no porque además, evidentemente, si los hijos están agrediendo unos a otros, es porque eso mismo están viendo reflejado de los papás. Esto es un reflejo, cómo el padre insulta a la madre al padre, los padres a los hijos. Es decir, aquí está el germen de la violencia definitivamente en el hogar. Y si acá no se interviene, no se para, ¿qué podemos esperar cuando seas adulto y estés en la cámara, en la universidad, en el medio en el que tú te muevas, en la obra de la construcción, lo que sea? Ahí no es más que el reflejo de todo lo que has vivido en tu vida. Definitivamente es gente que no ha aprendido el respeto por el otro, la tolerancia por el otro. Y esto se refleja en cualquier medio, no nada más en las cámaras de diputados, de senadores, sino donde nos movamos, ahí está, porque no podemos ser de una forma de día y de noche otra forma, ¿verdad? Somos lo mismo y estemos donde estemos es lo que estamos haciendo, ¿no? La vez pasada, Aida, mencionabas, ya vi en Netflix la serie de Florence Sí. Cassen, y este personaje Margolis, ¿no? El personaje Margolis que está atrás. Ya. Y tú entiendes ahora cómo se mueven, ¿no? Las leyes, el poder, y decían ahí, el dinero habla. Y efectivamente habló. Y entonces dices, es lo mismo que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién tiene el poder, quién tiene el dinero? Es el mandón. Y así fue, ¿no? Y todas las autoridades asumen y dicen, sí, ¿cómo no te voy a hacer ese favor? Es lo que no hemos cambiado. Ahí entendí lo que quisiste decir la semana anterior. Y digo, sí, es cierto, o sea, es verdad. Cómo pesa, y nos pesa a los mexicanos, ante una orden que dé la autoridad la tenemos que cumplir. Y también veía, no sé si contribuya el grado académico, pero actualmente, pues el grado es preparatoria, ¿no? O sea, no hay más. Y eso es un análisis que tenemos que hacer, el decir, ¿quién nos está representando?
si tienes solamente estudios de prepa y no por hacerlos menos, o solamente piensan los que tienen licenciatura, doctorado, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no solamente ir a levantar la mano porque alguien me lo dijo. O en el pasado, en la última elección, la de Cava, la cantante de Cava, del grupo Cava, dijo, ¿y tú entiendes? No, yo no sé, pero votó a favor. Entonces, así es lo mismo, ¿no? Y lo seguiremos viviendo. ¿Cuándo va a terminar? No lo sé. ¿Cuándo comenzamos? Tampoco lo sé. ¿Sí? Entonces, por ahí va, ¿no? Y El más poder allá, es el poder. Víctor, ¿te acuerdas cuando en la conversación donde Florence se comunica con Margoli y le reclama y le dice Margoli, es que no iba contra ti, a ti no te debieron detener, no somos iguales, nosotros somos blancos, ¿te das cuenta? Claro. Sí, Qué sí. fuerte, ¿no? La discriminación, ahí te sientes poderoso, tienes el dinero, eres blanco, tienes el mundo en tus manos. Sí, porque ese es otro factor de violencia terrible en México, la discriminación, el clasismo, el racismo, ¿no? Que pues lo que dices, yo no he visto la serie, pero bueno, por lo que dices, pues es terrible, ¿no? Porque pues además las conexiones de Margolis con la comunidad judía, pues Sí. es fundamental. Bueno, pues la cosa es terrible. Yo creo que el entorno ético y moral es lo que está dejado de lado y hay que retomar, porque otra vez acudiendo a tiempos no muy lejanos, pero sí pasados, donde había una enseñanza ética y moral y muy presente en las casas, en las escuelas, pero hoy la violencia, por ejemplo, en las escuelas, llegan papás a amenazar a los maestros si no pasaron al niño o a su niña, Sí, claro. amenazarlos, usted mañana no tiene trabajo, ¿no? O sea, me han contado cada historia en las escuelas, pero no puede ser que ya la labor del maestro, la posición y la visión de los maestros está muy deteriorada. El maestro simplemente es como un Y, recurso y, más, y luego uno más. los memes de la nueva secretaria de Educación Pública, Terribles. que se equivocó ahí en una entrevista, no sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Que no supo dar una respuesta, ¿no? De Es matemáticas. decir, pero fíjense que da muchas respuestas y cuál es la que toman, la que ella no pudo dar, porque si siguen la entrevista, esto es la violencia, eso es a lo que yo voy. No, es descalifica todo lo demás y busca dónde está el error de alguien para que eso lo sobresalgas. Lo expones y además todo mundo en todos lados salió esta situación y todo lo demás que dijo que vale la pena retomarlo, ¿dónde quedó? Eso no vale, ¿no? Eso es violencia. Bueno, Y simplemente el contra hecho, una mujer. Y contra una mujer. Sí, sí, además, sí, sí. además, es doble, ¿no? Simplemente decir, por ejemplo, por apellidos, no es alusión, pero bueno, decir López es una cuestión Ujú, discriminatoria y racista, ¿no? ujú. Si fuera Claro, Blumenkron, no lo dirían igual, ¿no? Pero es López. Slim, Es Slim, ¿no? Pues claro, o sea, claro. apellidos muy bombantes. Por ejemplo, aquí en Puebla, el clasismo es cañón, muy fuerte, ¿no? No solo Puebla, yo creo que No, en todos lados, en pues. muchas Sí, en partes general. del tema, Sí. ¿no? No, o sea, quizá tú dices Puebla porque vivimos en Puebla, pero yo Sí, lo he percibido en el Gran Premio de Fórmula 1, contra Checo Pérez hay un racismo tremendo. Ah, pues sí, claro. Este es el del Universal. A unos días de asumir el cargo y con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, fue criticada en redes sociales al decir que no podía contestar sobre cómo un niño de primaria va a aprender de matemáticas con el nuevo modelo educativo. En entrevista con Daniel de Iturbide, la titular de la SEP, conversó de distintos temas como el nuevo modelo educativo y del programa piloto que inicia en octubre en algunas escuelas. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Sobre qué tan grande es el rezago educativo que se tiene en el país y que acentuó la pandemia, Ramírez Amaya aseguró que se tendrá que ir midiendo, por eso este ciclo escolar plantean un mínimo diagnóstico inicial, por lo que los meses de septiembre y octubre se utilizarán para conocer cómo están y cómo se enfrentará la situación. Sobre si ya tiene revisado el tema del presupuesto de la SEP, la funcionaria dijo que el dinero nunca alcanza porque siempre hay necesidades que cubrir, que los recursos que hay, pero ahorita alcanza para los programas que tienen y la nómina. Sobre el nuevo modelo educativo, la titular
titular de la dependencia explicó que el plan piloto se implementará a partir del 31 de octubre en 960 escuelas, 30 por estado aproximadamente. Se trabajará todo el año y en agosto de 2023 se aplicará solamente en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. O sea, fue una frase que además se le ve apenada de no Claro, poder decir claro. cómo. Pero todo lo demás que dijo ya Pero no me se quedé dice. pensando, ¿y cómo se van a adaptar los niños de segundo de primaria con el nuevo sistema educativo en el tema de las matemáticas? O sea, alguien tiene que explicarlo. El que ideó el programa, el que hizo el plan de la nueva escuela mexicana. Yo lo platiqué hace un par de semanas con un especialista en educación, no por la parte de los alumnos, sino la parte de los maestros. Los maestros, los normalistas, ahora tienen que adaptarse a la nueva escuela mexicana y es otro proceso quizá peor que el que tienen que pasar los alumnos, porque los alumnos pues, pasarán de un ciclo a otro, de un curso a otro, y no sabrán cómo era antes porque el curso que les van a dar ahora es diferente. Pero los maestros, que son los que tienen que enseñar, esos sí están en un conflicto. Y hay una serie de cosas ahí de la nueva escuela mexicana que hay muchas lagunas, ¿eh? Yo no lo conozco Sí. y Pues hay que leerlo, ¿no? Yo hay no que lo he leerlo, sí, leído, por supuesto. Ujú. pero pues para los que están en el tema de la educación, me imagino que ha de ser interesante. No he escuchado un comentario radicalmente negativo ni radicalmente positivo. Hay lagunas, hay dudas. Te voy a Sí, como enseñar. todo lo que empieza, ¿no? Esta es la evaluación diagnóstica que tenemos que realizar todas las escuelas a los alumnos. Son todas estas, miren. ¿Qué? Y eso es lo que se va a ver en el examen. ¿Qué dice? Matemáticas, lectura, de un lado matemáticas y FCI, no sé qué ¿Qué es sea. FCIE? Es formación cívica y ética. Ah, Formación cívica y ética. Eso es lo que tienen que llenar los niños son bolitas, ante las preguntas de exámenes. A ver, ponnos un ejemplo. Esto es de lo nuevo, Un Víctor. ejemplo. Sí. Es lo que tenemos que hacer. En esta semana ya se tiene que hacer todo. Ponnos un ejemplo. Sí. Un ejemplo, de cualquiera. A ver, sea. matemáticas. Matemáticas. No, porque De eso no lo matemáticas. manejan. Sí. Por ejemplo, El que sea. sí, no, ahorita Estás buscando es que para uno qué lo... que te dé. Pero me parece No, interesante que ya esté el tema de es que es formación este. ética y A ver. Sí. Es este, Pregunta. ¿Qué dice la la pregunta? pregunta. Dice, lee la siguiente historia y responde la pregunta. Y pone publicación. Publicación. En este dice Escuela Primaria Emiliano Zapata y dice, a ver qué tal quedó. No se te olvide compartirla. Claro, la subiré a Facebook. En la siguiente dice, todos felices en la Escuela Emiliano Zapata de San Pedro, Querétaro. Listos para ir al parque de Avenida Central. Dice, listo, ya tengo su ubicación. Pregunta 1. ¿Qué acciones tomarías para evitar el riesgo al que se enfrentan Rodrigo y sus amigos? A. Cuidar su identidad y la de otros, evitando publicar datos personales a través de las redes sociales. B. Eliminar las redes sociales de mi teléfono, utilizarlas solo en un medio más seguro como la computadora. C. Dejar que mis amigos estén al pendiente de mi seguridad digital para evitar cualquier tipo de riesgo. D. Compartir mis fotografías personales en redes sociales más seguras como Instagram, Twitter y TikTok. ¿Cuál escogerías de acuerdo a la publicación de lo que ya les leí? Eso, Y entonces, espérame. ¿Eso es para qué año? este es para sexto de primaria. A ver, los niños de sexto año de primaria que tendrán 8 años, 9. 11 años, ¿no? No, ahora entran muy chiquitos, ya es, bueno, ponle 11. Ya Ujú. tienen teléfono, ya tienen redes Ya, sociales. ya, sí. claro. No, claro. por ley. A ver, No, por ley, Facebook no te acepta si no tienes, creo pones que otra 15 edad. años. Ah, pues Pones- entonces, mejor enséñenles a no mentir. No, pero espérame. Una cosa es el reglamento, otra cosa es
realidad, porque la realidad, tú ves a los chamaquitos muy pequeños ya con sus teléfonos. Pues eso es Desde el error. bebés, Ese es Saben el manejar muy error. bien, saben manejar muy bien ya las redes sociales. Ahora, no por reglamento vamos a tapar el sol con un dedo. Yo creo que ya está, y me parece pues pertinente el problema que se plantea ahí, claro. porque uno de los grandes problemas, pues, ya saben, ¿no? La difusión de imágenes, fotos. Oye, el sexting que se está manejando ahorita tan fuerte, cómo está incluso generando suicidios, ¿no? Sí, Está pero sí, terrible, ¿eh? todos los niños de sexto año tienen teléfono, todos los No, niños de sexto año lo que sí me tienen, es pregunto que es, es un plan sí, nacional, para todos los niños de sexto año de todo el sistema educativo de un Ujú. territorio que se llama México. Todos sí, los tiene niños razón. tienen, espérame, es un silogismo natural, por favor. Todos los niños tienen teléfono. Todos los niños tienen redes sociales, todos los niños tienen el acceso al Internet, y si A no, eso voy. ya está la CFE ahí que nos va a poner el Internet para que todos los niños puedan entrar en el Facebook y subir sus fotos. Fíjate que sí. A partir de la pandemia, Ah, todos los niños como por tenían que eso los recibir diputados hacen los clase, ridículos que ya con su hacen en celular. 14 horas. No, y además yo pienso, en los pueblos, en las rancherías, donde hay escuelas, van a llegar estos materiales. Pues si no Pensaron hay, si en no esos hay, niños, ¿cuántos niños no pudieron tener clases ahora con la pandemia porque no hay internet en los pueblos? sí, Ah, eso es cierto. bueno, señores, ya se fue el tiempo. Muchas gracias. Vámonos. Ahí seguimos en matemáticas. ¿No? Para la En fin. próxima. La otra. Aida Manso, No, no, muchas no, no, no. gracias. Rodolito Montiel, Nos muchas gracias. Doctor vemos. Víctor Gómez, muchas Sí, gracias. Hasta Al luego. contrario. abrazos, Gracias. nos vemos. Bye. Bye. Saludo aquí al doctor Octavio Flores Hidalgo, que nos hace el favor de estar hoy con nosotros. Tenía rato que no nos veíamos, que no nos hablábamos, y de pronto, pues, hay tantos asuntos de la política, de la Guardia Nacional, del nuevo modelo educativo, de la nueva escuela mexicana, de quién sabe qué tantas cosas, y la violencia y las grillas políticas, y de pronto nos olvidamos de estos temas. Gracias, doctor, muy amable. Un gusto, ¿cómo estás? Muy Bien, buen día. bien, aquí soportando las inclemencias del tiempo como todo mundo, leyendo los reportes, enterándome de las consecuencias de las lluvias, por ejemplo, de toda la cantidad de fotografías que me mandaron la noche del martes, de las calles anegadas, de todo lo que pasa en la ciudad. Hay fotos verdaderamente sorprendentes de los daños que causó el agua, ¿no? El tema, por ejemplo, de los ríos, de las inundaciones. Mira, te voy a poner por aquí unas que me mandó el ayuntamiento, que han estado muy pendientes de mantenernos informados. Fíjate esto, en la hacienda, Mm, el río que pasa por ahí, ¿no? Que yo creo que todos claro. hemos cruzado en algún momento por ahí. Ve esto, Oh, claro. en Puente Negro, que lo acaban de limpiar, por cierto. Hace unos días lo limpiaron. Mira, estas cosas, esto que estoy poniendo, más los árboles que derribaron, los árboles que están en riesgo, los que se cayeron por sí mismos. Mira es otro ángulo Fuerte, ¿no? de esto, mira, esto es en la Hacienda, que es una zona que me acuerdo cuando era presidente municipal Rafael Cañedo Benítez, ya hace algunos años, Claro. 92 por ahí, ¿no? Ujú. Sí. El encargado de obra pública era Sergio Vergara. Mira, el árbol que se cayó. Ahí están los bomberos, ¿no? Por suerte. Y él fue el encargado de construir el puente ahí a un lado de la hacienda, que te acordarás que en el primer aguacero que cayó fuerte,
se tragó a un automóvil que iba cruzando por el puente. ¿No te acuerdas? Ujú. Sí, Fue se un lo caso llevó. famoso. Sí, se lo llevó. Se lo llevó, o sea, el agua rebasó el puente. Bueno, Correcto. son algunos de. Ah, mira, este tiene muchas fotos en bosques, o sea, en las diferentes cámaras, ¿no? En Claro. fin. Y esto me hizo pensar cuando viene una desgracia, cuando viene un sismo, cuando viene una tormenta, una tromba, como le llamaron, los errores, las faltas de previsión que tienes afloran en la ciudad, como también aflora la capacidad de resolver el problema de inmediato. Claro. Por suerte, en algunos casos ha sido bien ejecutada. Todo el mundo habló del caso del niño que se murió al refugiarse debajo de un kiosco de periódicos ahí en la 2 Poniente Oriente y la 5 de Mayo, porque el Ujú. árbol cayó encima. Pues es un accidente, no se puede responsabilizar al jardinero, al que cortó el árbol, al que no lo podó, al que no lo diagnosticó, no sé, es un accidente. Claro. Pero los problemas como las inundaciones, la cantidad de estacionamientos subterráneos que se inundaron en la zona donde viven estas personas que tienen dinero para pagar este, grandes amenidades de los condominios allá en el sur de la ciudad, se les inundaron los estacionamientos. Sí, sí. O sea, no se calculan los daños que puede causar un fenómeno de la naturaleza como el exceso de lluvia y apenas estamos la primera semana de septiembre formal y tradicionalmente en Puebla acostumbran caer tormentas muy fuertes en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Y esto me hace pensar mucho en que la falta de previsión pasa por la ausencia de la presencia de los profesionales en los temas que son delicados para planeación de la ciudad, para la ordenación de la ciudad, doctor Flores Hidalgo. ¿Cómo lo ves? Fíjate que lo que comentas tienes toda la razón, pero además de profesionales en el tema, la falta de articulación transversal y vertical de las acciones al respecto. ¿A qué me refiero? El problema del agua es un problema muy complejo que no lo podemos abordar exclusivamente desde el manejo en la infraestructura urbana. Hay que entender que hay muchos factores que están modificando el comportamiento del agua y se nos presentan estos fenómenos de tormentas que la ciudad no está preparada para recibirlos y nuestros elementos de protección civil tampoco tienen la suficiente ni recursos ni personal para poder atenderlos. Son reactivos y en una reacción totalmente limitada a sus capacidades. Y eso hay que tenerlo muy, muy conscientes, ¿no? Entonces, tenemos que generar cuerpos de apoyo comunitario y capacitarlos para que puedan servir de respaldo en unas condiciones de estas. Y eso, pues generalmente las universidades lo hacen o y grupos de gobierno también lo hacen en sus edificios. Hay gente del mismo lugar que está capacitada para el apoyo a estos especialistas. Pero independientemente de eso, si vemos cómo se manipula la lluvia, y hemos visto estos fenómenos de control, de evitar que llueva en ciertos lugares por la industria, por la agroindustria, para evitar el deterioro, pues el agua va a empezar a moverse a donde a donde va a caer, no donde siempre cae. Entonces, esto va a incrementar el riesgo y la vulnerabilidad en lugares como los nuestros, el deterioro de cosechas, el proceso de pérdida de suelo ante la falta de vegetación. Aquí hay un programa muy fuerte que está lanzando el gobierno del estado de sembrado de millones de árboles, etcétera, etcétera, en esta época. ¿Cuál es el riesgo? Pues una cosa es sembrarlos y otra cosa es darle seguimiento y verlo, y que realmente se forme suelo y realmente se capte. Pero en la ciudad no estamos haciendo eso. O sea, en la ciudad no estamos infiltrando el agua. En la ciudad nos llega el agua y la mandamos al drenaje, la mandamos a estos espacios contaminados y no logramos que realmente el manto acuífero se regenere.
De ahí que Ajá. de dónde estamos trayendo Está agua. lloviendo mucho y de repente ves una nota que dice que la presa de Valsequillo tiene poca agua. Entonces uno dice, pues ¿dónde se va el agua? Hubo Correcto. un estudio, no sé si tú llegaste a leerlo y si no, te lo busco y te lo mando porque vale la Ah, pena. padrísimo. Un librito que se publicó en 1908, 6, por ahí. Ujú, Un estudio que hizo el ingeniero que acaba de llegar de Europa, Francisco de Velasco. Seguramente has oído de él. Fue mm, presidente municipal, fue el que infraestructuras fuertes. hizo una cantidad de infraestructuras. Lo acusaron, estuvo en la cárcel. Mm, Su historia es muy interesante, porque para poder hacer las obras necesitaba dinero y nadie le prestaba dinero. Entonces metió su dinero personal, sus ahorros. Era un hombre rico, el dueño de la casa de Velasco ahí en la 8 Oriente. O sea, estamos hablando de un Nada hombre más. muy importante y de muy buena fama pública. Entonces metió su lana, hizo las obras, llegaron los opositores al partido, él era conservador, por supuesto, Ujú, y entonces pues le dijeron, no, porque hizo negocios con su dinero, metió a su constructora o lo que tú quieras. claro. Hoy día lo hacen y nadie dice nada. Pero en aquellas Y épocas se le tienen hasta fueron tres. encima. Tienen hasta 3. Se le fueron al pobre don Francisco de Velasco, man, y Almendaron, pues era el apellido de la Mm, madre. Y este señor resulta que cuando regresó, estudió en Francia, estudió en Alemania, estudió en Inglaterra, pues un hombre muy preparado, ingeniero ujú, civil. Se dedicó a hacer un estudio de los afluentes de agua que llegaban a la ciudad de Puebla. Ese es el estudio. Entonces este señor empieza a describir la cantidad de arroyos, de ríos, de dónde llega el agua de tal lado, de dónde llega el agua de tal, por qué no se debe bloquear acá, por qué no se debe de construir ahí, por qué hay que ujú. respetar eso. Toda una serie de recomendaciones de una carta, pues que no se llamaba carta, no sé si hoy sería una carta hidráulica o cómo se le llamaría Sí, a esto, pero hizo el estudio el señor y lo regaló a la ciudad para que la ciudad, fíjate bien, no se volviera a inundar, porque la primera fundación de la ciudad, si no lo pues sabemos, se inundó se lo ahí por el caminó el centro agua, escolar, claro. ahí por el centro escolar, según los datos de los Ujú. estudiosos como Efraín Castro y Carlos Montero y Montero. toda esta gente que se ha dedicado a esto. Y luego la ciudad por eso se va para el Alto, ¿no? El Alto que estaba en Alto. Pero el Correcto. ingeniero Francisco de Velasco hace el estudio con todas las recomendaciones. Y me acuerdo que esto lo manejaba, lo comentaba en la Junta de Mejoras el ingeniero Klaus Feldman, porque su Ujú, papá, pues yo creo que no era de la generación de Francisco de Velasco, pero le ha de haber tocado algo, el supo rebote. de estos asuntos y entonces conocían esta serie de, de, de secretos de la ciudad y por dónde se desarrollaba o se hacían las avenidas de agua. Ujú. El Puente Negro, yo creo que llevamos 40 años viendo noticias de que se inunda y se desborda todo el Eh, asunto. El de la hacienda, de todo esto. Llevamos no sé cuántas décadas, te cito el caso de Sergio Vergara, porque es el que se me vino a la memoria ahorita, pero el río de San Francisco, pues es un río todavía que está en tubos entubado. que no se dan abasto, que rebasa la cantidad de agua que llega. Y luego la sobrepoblación, la Mm, construcción, las áreas verdes disminuidas, etcétera, etcétera, todas estas cosas, pues por eso Puebla se sigue inundando. claro. Cuando hicieron el puente de la Capu, el ingeniero Armando Ortiz, creo que él fue uno de los que estuvo ahí, el Sí. primer Y que aguacero se que les cayó, inundaba se asquerosamente, inundó claro. y se quedaron ahí varios vehículos atorados y pérdida total y todo esto. Y Pues, cada vez que llovía se cerraba y para que nadie cada vez que circulara. llovía se cerraba. Tuvieron que poner unas bombas, ¿no? Para extraer el agua. Ajá. Sí. Bueno, esto ya lo hemos visto, más los tiraderos de basura, Mm, más las atarjeas llenas de porquerías, más las ciclovías que le tapan el curso al agua para irse a las atarjeas en el centro. O sea, es que de veras hay cosas como que de sentido común
pero pues es que la no, ciudad. que no es tan común y te voy a decir algo que a mí me da mucha tristeza. Estamos en un territorio, Puebla-Tlaxcala, que florece con mucha fuerza, gracias a la industria que depende de la fuerza hidráulica para vivir. Entonces, nuestras fábricas textiles, nuestras haciendas dependen de esa gran fuerza hidráulica y se van conectando desde Puebla hacia Tlaxco en distintas haciendas y industrias fabriles que van aprovechando el recurso hídrico para existir. Al cambiar Puebla a la vocación de servicios, eso ya no es tan funcional y automotriz. Entonces, ¿qué pasa con el río San Francisco? Que es necesario entubarlo porque ya se vuelve la cañería urbana, porque pasan todos los químicos de todas las industrias, etcétera. Desviamos barrancas en San Pablo del Monte. Sí, 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 sí. Con eso, no solo es un problema ambiental por hacer esa desviación para evitar que siga llegando el agua a Puebla de toda esa barrancada que viene de la Malinche, sino se manda a contaminar hacia el lado del Atoyac y afectamos ambientalmente el territorio. Y súmala ahí que se pierden los límites reales que se tenían identificados entre Puebla y Tlaxcala y se vuelve un conflicto de más político. O sea, las tomas de decisiones de cómo se maneja el agua están afectando completamente en el comportamiento de un territorio. Y tan es así que se pierde la capacidad de absorción, se pierde la capacidad de producción de hortalizas y de productos. Mandamos agua contaminada, cuya valsequillo ya se llega una gran cantidad de químicos y de metales pesados, con lo que regueamos la parte sur de nuestro estado. Y con eso regresa a nuestros mercados a consumir eso ya contaminado. Toda la ganadería del sur está tomando ese recurso hídrico y entonces al consumir esos cárnicos, huevo, etcétera, etcétera, pues nos estamos consumiendo también esos químicos nosotros. Entonces se vuelve un ciclo vicioso tan complejo, pero tan complejo, que es muy difícil desenmarañarlo fácilmente. Y la ciudad, por lo tanto, al tener tanta superficie de concreto, un mal trabajo de superficies de absorción ligada a los permisos de construcción, ligada a las grandes estacionamientos, planchas cerradas y la mala conducción del agua, bueno, pues estamos incrementando la vulnerabilidad y el riesgo ante de unos encharcamientos pasan inundación. ¿Qué me refiero? Cuando hablamos de encharcamientos, hablamos del agua que corre sin afectar ni generar deterioro económico a ningún habitante. En el momento que ya afecta, ¿no? Que ya genera daños materiales y humanos, entonces ya se vuelve inundación. Entonces, en esa condición, Puebla está dejando de tener encharcamientos y está teniendo de manera constante inundaciones que implican pérdidas materiales. No Sí. están controlados los desechos, no están controlados la basura, no está controlado la cultura de la protección, no tenemos calles adecuadas para la circulación en época de lluvia. Digo, ahí alrededor de nosotros, de UPAEP, pues tenemos ya nuestros pasos a nivel para que el peatón pueda cruzar. Pero si cae una pequeña tromba o un poco de lluvia, Son un muro de contención para el ya agua y no, se se vuelve un desborda a dique. los lados porque no hay un drenaje o no hay un canal en medio del tope este gigante, no sé cómo se llama Claro. técnicamente, para que el agua circule. Claro, se vuelve un dique, ¿no? Entonces vas ahí teniendo de dónde. Entonces, de manera clásica, la topografía de la ciudad ya no la respetamos, nos peleamos con el territorio, o sea, nos peleamos con la genética del territorio, con lo que lo hizo ser lo que es. Que no es una pendiente natural, que no estamos, ya perdemos el trabajo de dirigir el agua, etcétera, pues obviamente nos rebasa eso. ¿Y por qué? Porque resulta que esos cuerpos que señalas claramente, que lo vamos a ver en Chapulco y todas esas zonas de cuerpos lagunares que había, ¿no? Que eran A eventuales, ¿no? Baltasar, sí, Todos claro. esos, y había muchísimos. Yo recuerdo que hicimos un estudio en la Ibero en el 98, más o menos, cuando estábamos en la actualización del plan de desarrollo urbano del municipio de Puebla. Estábamos haciendo el componente de áreas verdes, vimos esos grandes cuerpos que había y que estaban ya a punto de desaparecer.
que de manera natural pues, era la escorrientía de todo hacia Valsequillo, que tiene que ver con lo que decías de estas grandes avenidas de agua que te iban conduciendo hacia la parte sur de lo que es ahora el municipio. Y Había esa es su genética. una frase hace muchos años, se la escuché varias veces a Blas Chumacero, que decía, es que el agua tiene memoria, Sí, el agua tiene memoria. Y lo vimos cuando se inundó el río seco de Santa Catarina en Monterrey. ¿Te sí, sí, acuerdas sí, sí. que había juegos mecánicos y no sé qué tanto y de repente vino la Adiós. avalancha de agua y adiós todo? Sí. Y el agua tiene tal memoria que no le importa lo que se encuentra enfrente. No, por supuesto. Y lo vimos ahorita apenas aquí en Tlaxcala, cerca. Un deslave en una carretera que años no había tenido problemas, que es la parte la de Puebla, digo, de Tlaxcala a Pisaco. Un deslave. Ahí, o sea, quiere decir que estamos perdiendo masa vegetal en las proximidades y ya tenemos Sí. deslaves en las sierras. Pero Ahora que a la esto vuelta, sigue pasando porque quienes toman las decisiones no lo saben. Esto que te cuento de Francisco sí, Velasco, pues es a lo mejor algo técnico y tiene más de 100 años esto. Pero si Carlos Montero habla de Francisco de Velasco y sabe del librito y sabe de lo que escribió y esto, pues yo creo que muchos de su generación también sabrán de esto. claro, O los estudiosos o los académicos. Las universidades están a la altura de esto, pienso, no dudo de ninguna de ellas, unas en mayor o menor proporción, pero todas tendrán más o menos el mismo nivel. claro. Pero los funcionarios lo tienen, y no hablo de los funcionarios de hoy, en términos amplios, de un señor, que por cierto está oído, que hizo mercados por todos lados y que hizo Sí, obras y canchas de básquetbol y no sé qué tantas cosas por hacer quizá negocio y no por hacer las cosas en relación a las necesidades de la ciudad. O sea, cuando el negocio está por encima del bien común de la ciudad, es que se alteran muchas cosas como esta, los permisos de construcción, no claro. vayas lejos. Estos que se quejan ahora, es que el Mercedes lo acaba yo de comprar y se inundó el estacionamiento de la torre, no sé qué. Yo de construir, pues ¿qué no sabes que llueve y cuando llueve el agua busca por dónde irse? Y si no tiene, o sea, si yo he entrado una sola vez en mi vida a esa zona, me da como cosa, como cuando entras a un panteón, dices, no sé, que me vaya yo a comer. Pero es de bajada. Sí, ¿Por qué? Pues porque va al sur. sí, Porque va a Sumiatla, va al lago de Valsequillo, va a Chipilo, va a Tlisco, o sea, va para abajo el terreno. claro, natural. Entonces llueve, pues claro que se tiene que llenar de agua y cuando no le calculas la cantidad de agua, porque además los diseñadores de los fraccionamientos de las áreas estas, pues no viven en Puebla, Aunque entonces no vivieran, conocen la hidrología de la ciudad. aunque vivieran, van por la mercantilización del suelo. O sea, el suelo es un bien de mercado. Y entonces juegan a la parte de la inmobiliaria, el proceso inmobiliario. Y la ciudad es una mercancía. Y hay una oferta y demanda. O se construye la demanda a partir de una necesidad creada por deseos y satisfacciones no cumplidas. Entonces se genera ese proceso. Y entonces, pues, ¿dónde busco? Pues donde esté barato. ¿Y dónde está barato? Pues donde es tierra de nadie. Y resulta, pues aquí, ¿qué onda? Pues de quién es. Pues no, pues lo arreglamos y ya cambiamos los usos de suelo y justificamos y hacemos una invasión y de repente, pues mejor, amigos, ustedes pues, ya no producen, les compra 3 pesos y hacemos el desarrollo. Y entre ellos, la especialidad de la casa, y lo vamos a ver en centros comerciales que no voy a mencionar, es invadir los lugares ¿cómo se llama? De absorción y se llaman vasos reguladores, y lo podemos ver en la zona de las ánimas, ¿no? Claro, fíjate, ¿te acuerdas hace muchos años que había un drive-in que se llamaba Ujú, Las Ánimas, un árbol muy grande que lo fraccionó eso Toño Elízaga? ujú. Y Toño Elízaga y algunas otras familias, Falín Posada y algunos otros, fueron a vivir ahí.
un margen al margen del río. Ujú. Y de repente, bueno, pues, los chavos de mi época perdimos el drive-in. Aunque un día me invitó a comer Falín Posada a su casa cuando vivía ahí, y tenía un bar precioso. Me dice, ¿tú Sí, te debe ser. acuerdas de este árbol? Digo, pues claro, era el árbol del drive-in, sí, sí. Yo compré el terreno y se hizo la casa alrededor del árbol. Y el árbol quedaba en el centro del bar, man. Una Qué cosa maravilla. maravillosa de arquitectura, muy bonito. Se salió de ahí porque se inundó. ¿Te acuerdas cuando se desbordó el río, que la casa de los Elízaga, de Falín, de Matanzo, no me acuerdo qué otras familias que vivían ahí en esa zona, Emelhans, creo, Ujú. se las llevó el río, flotaban los sillones, Es correcto. y eso ya se nos olvidó. Sí, y Se esa sigue memoria que bien señalas, construyendo, ahí se está. sigue construyendo y se sigue dando permiso alrededor del río. Sí, terriblemente, ¿no? Y aunque con agua te establece los márgenes, cuánto tienes que respetar y todo, eh, no nada más es el problema del agua. Súmale el sismo. Es la zona que Sismo. mayor capacidad tiene de reproducir y amplificar el efecto del sismo, porque son suelos muy blandos. Entonces, agua, sismo, no, bueno, y debilidad en la capacidad ya del suelo de retener y generar esos deslaves, bueno, estás en una zona de altísima vulnerabilidad, y no nada más afectan, obviamente, aquí afectan a todos por parejo. Entonces, hay un alto riesgo en la forma en como estamos trabajando algo básico que nos da vida, que es el agua. Puebla depende de otros lugares como Nealtican, etcétera, etcétera, para traer agua. Estamos quitándole agua a la gente para darle a otros sectores el agua. La forma como consumimos y depredamos el agua es demasiado agresiva. Hay una falta de conciencia de ese manejo del agua y bueno, pues la industria nos está quitando una cosa impresionante por el manejo irracional de esta. Más el poco adecuado trabajo que hacemos en la ciudad para poderlo conducir, nos rebasan. Y nos rebasa porque ya no es una decisión solo municipal, es una decisión de toda una conurbación. Y entonces los esfuerzos deben ser horizontales, o ya no nada más es la academia. Te voy a presumir algo. Todos los miércoles de 7 a 9 estamos en reuniones de discusión de un taller metropolitano sobre temas fundamentales. Hoy nos toca hablar de las condiciones socioambientales y económicas. Ya hablamos de medio ambiente y ciudadanos. Ya se habló de cambios de suelo, ya se habló de movilidad. Se han colaborado gente de la iniciativa privada, del sector público y académicos, tratando de discutir una nueva forma de hacer ciudad. Y esta convocatoria de la Academia Nacional de la Arquitectura es origen de la Academia de Puebla, de la Academia Nacional que aglutina a todas las academias que hay en el país, para una Ahora, Agenda 2050. esto que ustedes hablan y discuten y sacarán algunas pues, conclusiones, ¿a dónde se va? La tenemos que comunicar. O sea, ahorita están en los medios, están en la nube de redes, y la idea con el Arquifer Rodríguez Concha, Carmen, su hija, ¿no? Carmen María, Eduardo Gutiérrez, es que con el equipo que se armó, que está precisamente Carlos Montero, Juan Manuel Márquez Murat, Paco Valverde, Virginia Cabrera, Vélez Pliego, o sea, toda una serie de personajes, ¿no? Y de funcionarios, incluso de Tlaxcala, ¿no? Como estamos hablando de Sergio Pintor, Isabel Castillo, otros personajes, en esta discusión de estarlo promoviendo a nivel académico, a nivel de foros, en congresos, etcétera, porque no se puede quedar solamente en especialistas, se tiene que promover y permear en todos los sectores, ¿no? Entonces, esa es la segunda estrategia, el proceso de difusión y de socialización de los resultados, porque ya no podemos estar haciendo ciudad como se hacía en los 70s. Hemos ignorado esto que dices de Velasco, hemos ignorado la genética del territorio,
hemos ignorado la naturaleza. En 100 años hemos deteriorado nuestro territorio. En los últimos 50 años hemos generado un proceso de, pues de fragilidad de nuestros modos de vida. Entonces, es importante empezar estos procesos de difusión. Y bueno, pues estamos en esas discusiones, ¿eh? O sea, sí son discusiones interesantes, fuertes, que necesitamos generar innovación, ¿no? Por ejemplo, los cinemómetros que se cancelaron. A mí se me hizo un error. Terrible, pero terrible, Se me porque es hizo la un única error, se me forma hizo un de, error. Quizá no lo presentaron bien, quizá no lo documentaron bien, quizá las multas que anunciaron espantaron a la gente, claro, quizá hasta fue una decisión electoral o electorera, pero yo sí creo que Puebla necesita mejor educación vial. totalmente. Y necesitamos los poblanos saber manejar un vehículo, tener el conocimiento de los reglamentos, saber las velocidades, saber por qué no hay que estacionarse en una doble fila, el daño que causamos con esto, por qué no debemos correr, tratar de ganarle el amarillo al semáforo, toda esta serie de cosas que forman parte de la educación vial y que los poblanos, no sé si te conté algún día, yo antes, hace muchos años rentaba yo un automóvil en Frankfurt y me Ujú. iba a recorrer los coches. Y de repente un día me dicen en la agencia que el seguro, cuando vieron que era yo mexicano, me dijeron, el seguro es más alto. Ah, ¿Por caray. qué? ¿Por qué? Porque los mexicanos cometen muchas violaciones al reglamento. O sea, no sabemos manejar, No, es verdad, no sabemos es conducir un verdad. vehículo. Pero fíjate que voy a otro punto, lejos de saber manejar, es que no somos conscientes de lo que hacemos. No somos conscientes de cómo manejamos el agua, no somos conscientes de cómo manejamos a nivel social. Nos hemos individualizado tal que perdemos esa relación con el otro, perdemos nuestra responsabilidad urbana. Y entonces se difumina todos nuestros esfuerzos. Vamos a empezar a tener más manifestaciones como cuando Manu fallece, ¿no? Vamos a empezar a tener cada vez más manifestaciones de tipo, como lo que pasó con los estudiantes de medicina de UPAEB y UAP. Vamos a tener más ese tipo de cosas de manera constante porque empezamos a un proceso de hartazgo y ojalá se den esas manifestaciones para recapacitar qué estamos haciendo. A ver, ¿y por qué los académicos, los urbanistas, los especialistas en ciudad, en territorio, en manejo de territorio, no se manifiestan? Pues mira, es un Porque, problema perdóname, pero mayor hay muchos casos, no diré nombres, pero hay muchos casos de especialistas que que se critican corrompen. hasta que consiguen que les den el plan Es lo que fulano buscan. de tal. Y entonces se acabó la crítica. Sí, sí, se vuelven, ¿no? Ajá. Se vuelven, y me ha tocado, ¿eh? O sea, me ha tocado en ambos, en esta región metropolitana verlo constantemente y es terrible. Y es terrible en el sentido de esta falta de conciencia, ¿no? De esta ética, ¿no? Hablando con Pablo Aguilar, que lo has de ubicar, que es experto en planeación y en derecho urbanístico, decía, mientras no tengamos cómo sancionar al que hace la planeación y al que la ejecuta, esto va a ser Qué solo fuerte, documentos de qué justificación de fuerte. acción. Ah, sí, claro. Sancionar al que hace la planeación y a quien la ejecuta. Qué fuerte. Si no cumple y si está mal hecha la planeación, porque muchos planeadores lo que hacemos es, pum, sí, aquí en el escritorio, dice que participación ciudadana, pero pues nada más para justificar que hubo gente, y entrega un plan a modo de O un llevas a interés los político. alumnos, ¿no? Para que pasen el examen, tienen que estar ahí. Claro, y ya llenan ahí un formatito, sí, participamos. Esto es terrible. Este viernes vamos a tener una reunión que hemos sido convocados, que ha cambiado un poco y es también por normativa de SEDATU y demás, para la actualización del programa de ordenamiento metropolitano Tlaxcala-Puebla, ¿no? Puebla-Tlaxcala. Ya van en la etapa de conclusiones.
¿Qué es el problema ahora de la planeación? Que no sea ciudadanizado para poder entonces estar constantemente retroalimentando y fortalecerla y ver que esos instrumentos y esas acciones realmente se concreten. Porque nos aventamos sueños de aquellos de vamos a hacer una infraestructura para mejorar las cuestiones del agua. Y si vemos todas las planeaciones, tienen estos criterios de todo lo del manejo del agua, nada más de esa apartado. ¿Cuál se ha cumplido? ¿Realmente está articulado con el Plan Municipal de Desarrollo? ¿Con el Plan de Ordenamiento Territorial del Estado? ¿Con el de Ecología? Porque además somos uno de los países donde, por un lado, hacemos planes, ordenamientos ecológicos, por otro, de desarrollo urbano. Ajá, sí. Eso no Van, es posible. van Estamos por siguiendo haciendo separado, ¿no? tonterías. Sí, sí, No lo estamos articulando. Entonces, las políticas de uno con el otro se contraponen y entonces, ¿quién manda? Pues la decisión del municipal, claro, claro, porque el 115 te respalda. claro. Entonces, tenemos ahí cosas, algunas argucias o algunas indefiniciones que Pablo ya no las ha hecho ver como abogado. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Sentarnos con el de ecología y a ver qué pasa. Sentarnos con el sociólogo a ver qué pasa. Sentarnos con el ciudadano, porque luego resulta que hacemos documentos maravillosos de 500 páginas que nadie entiende. Y entonces, pues la gente diga, ah, pues sí, Esto se ve muy que bueno. está haciendo y promoviendo Fernando Rodríguez Concha, dices que ahora tienen que comunicarlo. ¿Dónde lo están comunicando? ¿Dónde se puede ver, leer, saber? Y si te mando O las sea, ligas en YouTube, ya no está hay el forma canal de de la que esto, academia. no hay forma de que esto se divulgue de una manera masiva, que se involucre a los ciudadanos, a los estudiosos, a los comunicadores. Bueno, será que yo tengo una debilidad por tocar temas como estos, pero no sé si en otros medios se abran espacios para discutir o no discutir, para platicar, para poner en la mesa estos temas, para sacar algunas ideas. A mí como ciudadano, como habitante del centro histórico, me preocupa lo que pasa en la ciudad Claro. y me preocupa lo que pasa en la periferia, porque mi hija en un tope del puente de no sé qué, la fascia le pegaron Mm, y se vino la corriente de agua en ese instante y se le mojó el motor y pérdida total del vehículo. así es. Y como ese ha de haber cantidad de casos. Sí, ¿A quién culpas? ¿A la lluvia? ¿A Tlaloc? ¿A quién le echas la culpa? Pues es un accidente, ¿no? sí, sí, sí. Pero quiere decir que hay mala planeación, la pendiente de los puentes, ¿por qué ponen un tope al principio del puente o al final del puente? Fuera Esa de lógica. corriente de agua que pasa por ahí se calculó, alguien hizo el cálculo, o llegó el maestro Sergio y dijo, no, licenciado, aquí nada más con, no, es una pendientita ahí, hombre. Es entre más Sin ingeniera, calcular. mejor para que no corran, ¿no? Entonces se desconoce toda la parte del diseño urbano. Sí, la parte del proyecto urbano es ignorada. La planeación existe para definir usos de suelo y poder generar Sí, ciertos niveles sí, de recaudación, ¿no? sí. En Pero teoría realmente, estamos bien. sí, El problema es la ejecución en la términos amplios, ejecución, la operación, la vigilancia, el seguimiento. en ¿Quién términos es el generales. responsable? Sí, oye, imagínate en el caso, o sea, ¿cuándo aparece la figura del director responsable de obra? Aparece cuando se da la catástrofe del 85 en la Ciudad de México. Entonces se genera esa figura del director responsable de obra para que sea, porque muchos de los problemas de esa catástrofe tienen que ver con la mala ejecución de las obras. Ahora, ¿en qué momento vamos a tener el director o corresponsable del proyecto urbano? eh, Para que realmente sea un cuate que ponga su cédula y que respalde que ese trabajo esté bien hecho. Y no, como bien dices, el maestro Juanito que hace la chamba y que pone un tope porque sus hijos pasan por ahí y pones un tope sin diseño, sin pensamiento, sin ver si es lo más viable de reductores de velocidad. Entonces, hay el, muchas cosas ahí de ignorancia el impresionante. trienio pasado criticaron mucho a la pues, administración Claudia Rivera por haber tirado las palmeras en algunos camellones en la Ujú. Juárez. La crítica era palmeras centenarias, palmeras que sembraron los tatarabuelos de los Rodríguez Pacheco.
porque eran los dueños de los terrenos allá de esa zona. Claro, Y ve lo que pasó ahora con esta tromba de hace 3 semanas y la de 2 semanas y la de ayer, todos los árboles que se han caído. sí, Y entonces ahora la crítica sería, ¿por qué no han revisado los árboles que están en peligro? Los árboles, el árbol que cayó en el corredor de la 5 de mayo, si no mal recuerdo, lo sembró Jorge Murat, órale. en el trienio de Jorge Murat. Y hubo Ujú, una época en la que le dieron el mantenimiento al corredor 5 de mayo, le cambiaron lajas, pero no se mm, fijaron en el estado de los árboles, en el agua, por dónde se va el agua cuando llueve ahí. ujú, ujú. Los árboles generan hojas. Yo cuando llueve y al día siguiente al velador le digo, súbase con la escoba y el recogedor y bárrame la azotea y bárrame todos los pasillos, los corredores, porque Se va si a vuelve a poner las llover cosas, se va a tapar, claro. se va Y a cae tapar. granizo, peor. Sí, peor todavía. Ahora, haz eso en la ciudad es enorme. Sí, no, no, Es no le da enorme, o sea, abasto. las naranjitas con todo y uniformes nuevos, pero no se dan abasto a No, limpiar. está rebasado, Está pobres. rebasado el tema y súmale la cantidad de basura que tiramos los poblanos, la comida callejera, las bolsas de plástico, súmale lo que quieras Y entramos en el mismo tema, la falta de conciencia social de lo que hay en nuestro entorno. de lo que hay en el entorno. O sea, ¿cómo le entramos? Una de las razones del deterioro ambiental en las ciudades es la falta de manejo del espacio verde, la mala idea de cómo se debe de tratar el árbol dentro de las ciudades. Depende de la especie, el árbol en un espacio urbano no debe de rebasar 20 años, depende de la especie. Hay especies que pueden durar un poquito más, pero la mayoría de los espacios urbanos, un árbol tiene que tener recambio cada 20 años. ¿Recambio significa que lo tienes que talar y poner otro nuevo? Claro, renovar la vegetación, porque su producto, su proceso de producción de oxígeno y de crecimiento y demás se da. Si eso, el plan de manejo se da en los bosques para tener sano el bosque, pues en las ciudades con más razón por la gran cantidad de contaminantes, condiciones, deterioro de Oye, infraestructura y te voy a demás. hacer una pregunta tonta, pero el haber construido el centro expositor allá en Los Fuertes modificó el curso del agua hacia el centro de la ciudad y hacia las laderas del norte de los cerros de Loreto y Guadalupe, que por cierto son dos, aunque muchos piensen que es uno nada más. Pues la alteró totalmente, pues claro, o sea, y además incrementó la dinámica de movimiento del agua a la gran cantidad de superficies construidas, ¿no? Entonces, sí, sí, transforma, y, pero tal vez no sea tan impactante como el hecho de todo lo que se va sumando alrededor, ¿no? Lo que bien dices de basuras, este, de superficies de la zona de Amalucan, etcétera, que han sido taponeadas constantemente por superficies no permeables, ¿no? Entonces, claro, aumenta, ¿no? Aumenta muchísimo y cambia la dinámica. El agua que va a caer depende de la época, va aumentando, va disminuyendo, pero siempre va a caer. Y bueno, eso va a alterar el comportamiento de la ciudad, ¿no? Entonces, y deteriora los espacios arquitectónicos. O sea, si ahora ya construimos viviendas desechables que no más duran de 20 a 30 años para que ya busques un recambio, que es el proceso de la economía de consumo, de la economía de guerra, ¿no? Que es que estar destruyendo para construir, pues con más razón, con estos elementos naturales, pues el deterioro se incrementa. Claro. Ya no te dan garantías las construcciones más de un año. Y entonces, esos mantenimientos, esa venta, vemos todas las promociones ahorita de los impermeables, etcétera, pues no son casas que se piensan para el futuro, para los nietos, como las del centro histórico. Son casas que se piensan para ahorita y ya después, cuando tengas hijos, ellos construirán la suya, ¿no? O sea, ya se ve de otra manera. Y si tienes suerte, ¿no? Rentas. Yo Entonces, sí, el deterioro es fuerte. tengo la experiencia yo nací en la segunda central, imagínate, fraccionamiento San Francisco. Órale. Y ahí vivían mis abuelos, ahí vivía mi mamá.
y mi padre estaba en Chiapas trabajando, él era ingeniero civil. Entonces nací en mi casa. Y algún día hicieron el segundo piso de la casa, rentaron abajo, hicieron el de arriba. Y entonces, pues no había tantos métodos de construcción como ahora de vigueta y bovedilla, ¿no? En aquella época, pues esto de los ladrillos sílico-calcáreos, y eso no era un tema, o sea, no era un tema, mano, no era un tema. Bueno, la casa, pues tiene mi edad, 69 años, no tiene goteras, no tiene filtraciones, los sismos le han hecho los mandados. La casa donde vivo es de 1602. 1602. Maravilloso. Le cambié hace 20 años los techos. Todos los techos son de concreto, todos son de vigueta y bovedilla, todos son modernos. Tiene goteras. Y dices, ¿qué onda, maestro? O sea, ¿qué pasa? Los materiales ya no son iguales, la mano de obra ya no es de calidad. Siempre hay un argumento técnico, la casa se mueve. No, se mueve. eso es una vacilada. Entonces, como la casa se mueve, pues por eso hay goteras, me lleva el tren. Bueno, no. O sea, sí hay una cantidad de adelantos, pero también hay mala calidad en los materiales, en la mano de obra. Los albañiles de antes eran mejor que los de ahora. Fíjate que no. Yo estoy haciendo trabajos de restauración sin ser restauradora, claro. Nada más teniendo conocimientos de bioconstrucción y conocimientos de restauración básico. Y mis albañiles son maravillosos y he encontrado albañiles fantásticos que restauran con cal y que, etcétera, etcétera. En efecto, los materiales de construcción ya no tienen la misma. Con alumbre, Sí, claro. me acuerdo. Sí, cal, alumbre y jabón y sal y nopal, o sea, todo este rollo, ¿no? Y pigmentos naturales para pintar, ¿no? Que ahí en Santiago hay un cuate maravilloso que desarrolla esos pigmentos, ¿no? A ver, Entonces, cuéntame de eso. es un personaje que está ahí, bien en el centro, en Barrio Santiago, no me acuerdo ahorita qué calle, si es la 19. ¿No se apellida Durán? No recuerdo el apellido, la Porque verdad. había un señor, Rodolfo Durán, que tenía una tlapalería que hacía un montón de cosas que vendía. Yo iba a comprarle hace Es él. No, pero ya murió. No, el hijo, ahí está. Ha de ser el hijo. Y sigue No todo. me Y el cuate digas. te da la fórmula de la gasolina. Sí. No, es una enciclopedia Es un el enciclopedia, personaje. el Y padre te era una enseña a arreglar las puertas con puro sistema natural, las puertas de madera. Sí. Todos, los barnices, y te dice las combinaciones. Lo voy a Él buscar. asesora a varias Lo voy a empresas para eso. Lo voy a buscar. Vale la pena, ¿eh? Lo voy a buscar. Entonces, Yo conocí a su padre desde que trabajaba yo en la HR hace muchísimos años. Ahí tenía yo la suerte de recibirlo porque cada Todos Santos llegaba con una hojaldra que me llevaba de regalo que él hacía además. Órale, qué maravilla. Bueno, con los viejos tiempos. Pues mira, no teníamos tema y ya nos echamos casi una hora. Doctor Flores Hidalgo, te agradezco mucho. Maravilloso. Estas charlas de, no sé cómo llamarlas, pero haciendo ciudadanía, o sea, interesándonos en las cosas de la ciudad. Sí, hay mucho que platicar. Muchas gracias, muy amable. No, un abrazo y fue fantástico. Gracias a la UPAEP. Y a ver qué día te haces cargo, te dejo la comisión y convocas a Fernando Rodríguez Concha y lo involucramos aquí en una mesa triangular. Padrísimo. Fernando, pues ahorita que ya vienen las conclusiones de este taller, podría Fernando ser interesante. Me parece que es una gente que tiene mucho que decir, mucho. Mucho que decir. Y necesita decirlo, además. Sí, es un gran estudioso de la arquitectura, además un hombre con una modestia verdaderamente increíble, sabio. Sabio. Sin duda sabio. Bueno. Ese es su término. Muchas gracias, doctor Flores Hidalgo, muy amable, muy buenos días. Un honor, como siempre. Gracias. Hasta pronto. Los periodistas.
cada año se cumplía con la tradición familiar despertada en la infancia del aventurero Salacaín, quien, acostumbrado a los atoles dulces, a veces con fruta, otras con panela, un día había recibido el impacto del chocolate en el llamado champurrado, como preparación al paladar para experimentar con sabores, decían en aquellas épocas, de hombre, es decir, donde el chile era uno de los principales ingredientes. Parados frente a un puesto callejero en el zaguán de una vecindad por los rumbos de El Alto, los amigos de infancia de Salacaín habían pedido unos atoles y un champurrado. Pero alguno de ellos recomendó probar el chile atole, un sabor hasta entonces desconocido por algunos de ellos, donde la masa del maíz se juntaba a los chiles verdes molidos para dar origen a una de las bebidas con más demanda entre las clases sociales identificadas por la ausencia del dinero. Es decir, los pobres solo podían beber chile atole para calmar las inclemencias del frío. Era tradición en la familia del aventurero al inicio de las lluvias del verano preparar el chile atole, una de las bebidas ancestrales, prehispánica, exclusiva del paladar de los mesoamericanos. Granos de maíz remojados en agua, donde se había apagado algo de cal asentada, daban inicio a la preparación del nixtamal, también llamado nixcomel, cocido en esa misma agua. Los granos de maíz se probaban en su grado de cocimiento si el pellejo podía desprenderse. Luego se dejaban reposar y enfriar. Se tomaban los granos limpios y se ponían sobre el metate, donde se molían y remolían con ritmo. Un poco de agua ayudaba en la operación hasta conseguir la formación de una masa puesta después en un recipiente con algo de agua y sin dejar de moverse se conseguía el llamado atole. Varios secretos tenía la abuela sobre esta preparación. Uno de ellos era el no usar jamás una cuchara nueva, de madera claro está, y cuidar no se contaminara la cuchara de grasa, pues eso, contaba ella, cortaba el atole. Ese era el principio del llamado chile atole, la fusión del atole con los chiles molidos. Había varias recetas, algunas de ellas de la Sierra Norte, donde se usaba el chile serrano verde y el epazote para darle sabor. En la zona de Chalchicomula se acostumbraba a ponerle trozos de pollo y a veces se hacía de color rojo, se cambiaba el chile. En otras poblaciones el atole se condimentaba con guías de calabazas y en lugar de chile serrano se agregaba chile jalapeño. Pero en todos los casos, además de la masa de maíz, aparecían los granos y trozos del elote. Era costumbre tomarlo con cuchara, comerse el atole a sorbos con los granos y dejar al último el trozo de elote y pelarlo materialmente con los dientes hasta dejar solo el olote, es decir, el centro de la mazorca. Salacaín había organizado la reunión para esa tarde. Por suerte llovió fuerte. Hacía frío, las condiciones ideales para un buen tazón, plato o jarro de barro con el atole enchilado, como le decían algunos. Famosos fueron los puestos callejeros en los atrios de las iglesias, los parques públicos, donde las señoras salían de las vecindades para poner su anafre y su olla de barro, y ayudadas con unos tazones de colores o jarros de barro, vendían el chile atole para calentar el cuerpo. Se trataba, sin duda, de uno de los alimentos más socorridos de las clases populares, inmerso en un sincretismo mesoamericano donde prevalecían aún elementos básicos de la alimentación del pasado. Hoy día se conservan algunos sitios donde la venta de chile atole es abundante, como el Jardín de Santa Inés en el centro histórico de Puebla. De esa afirmación, comentó Salacaín a sus amigos, dio fe el mismísimo Hernán Cortés, quien en sus cartas de relación menciona al chile atole como una bebida provocadora de energía debido al chile. Los frailes de la época la rechazaron por ser picante y favorecieron el consumo del chocolate de agua y después el champurrado, otro sincretismo donde el cacao y el atole se mezclan pero con finalidades diferentes, quizá para favorecer el gusto de las sociedades con más capacidad económica. ¿Y cómo acompañamos el chile atole?, había preguntado uno de los amigos de Salacaín
Pues con mucha alegría, dijo, y por supuesto, con un buen trago de mezcal. Pero esa es otra historia.